Hola, seguimos con esta serie que estamos desarrollando que se llama Más cerca que nunca y estamos trabajando el tema de la apostasía. Ya este es, creo, nuestra tercera entrega y hemos venido mencionando qué es la apostasía, cuáles son esos espíritus engañadores y en el video pasado mencioné unas deidades que son viejas. Y quería explicarles solo una, pero sobre todo explicarles cómo es que han traspasado la historia hasta nuestros días, porque es importante entender que están vigentes. Nosotros debemos entender lo siguiente. La adoración que se ofrece a estas deidades no son rituales, son sencillamente maneras de vivir en las que obedecemos a prácticas que definitivamente van en contra de Dios, pero que sí alimentan las tinieblas sobre la tierra. Voy a darles un ejemplo y voy a trabajar solamente el tema de Baal y de la codicia del dinero, pero quiero mostrárselos de la siguiente manera. Les voy a poner aquí una imagen. Esta imagen es la del toro de Wall Street. ¿Sabían que muchos hoy visitan esta estatua para obtener prosperidad? Lo que hacen es tomar los testículos de este toro que está allí y piensan que de esta manera van a obtener riquezas, prosperidad. Pero ¿qué relación tiene esto con la segunda venida del Señor? Ya lo he dicho, son espíritus engañadores que están detrás de la apostasía y son manifestaciones previas del espíritu del anticristo. Estoy segura que el italiano que hizo esta imagen del toro, aquí les pongo otra imagen, que era un italiano, Di Modica era su nombre, nunca supo que los babilonios usaban el mismo vocablo para expresar deidad, espíritu o demonio, y que una de esas deidades, espíritus o demonios se llamaba Baal y su imagen para ser representado era justamente un toro, era el dios del progreso, el dios del éxito, el dios de la prosperidad. En Éxodo 32:1, por ejemplo, dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Podríamos decir demonios o deidades, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras hijas y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Aquí aparece esta deidad en forma de toro que se llama Baal y está en el Éxodo. Ya estaba operando, ¿sí? Como les decía, estoy segura que Di Modica no se dio cuenta, pero su toro quedó muy bien puesto en medio del lugar del mundo donde básicamente se representa la codicia y el amor desenfrenado por las riquezas, el éxito y la prosperidad material que se mueve en el planeta. Lo puso ahí en pleno Wall Street. Así que quien sabe olfatear el mundo espiritual entiende, tal como lo dice la palabra, que hay fuerzas espirituales que actúan sobre la mente de las personas, ¿sí? Y el apóstol Pablo lo sabía. Por eso es que en Efesios 6 el mismo Señor nos dice a través del apóstol Pablo que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, ¿no?, sino contra potestades del mal, y las organiza, ¿no?, y les llama principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. El apóstol Pablo lo sabía, ¿sí? Y la palabra lo dice en otras partes, por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 10 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y si dice militamos es porque esto es una guerra. Es muy importante entender, esto es una guerra. No militamos, ¿no? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, la guerra nuestra no es ni contra Julanito, ni contra una persona, ni contra un partido, esa no es nuestra guerra. Nuestra guerra, como lo dice la palabra, es
una milicia que no es carnal, sino poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero también la misma palabra nos explica que ese no poder entender las cosas de Dios viene de parte del enemigo, ¿sí? Por ejemplo, en 2 de Corintios 4, 3, 4, dice que si nuestro evangelio está encubierto, lo está encubierto porque el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, hay entidades espirituales que hacen que las personas no puedan ver la verdad del evangelio y por supuesto no sepan distinguir cómo ciertas prácticas que nosotros normalizamos definitivamente no son de Dios, pero sí son de las tinieblas, y sacrificio a ciertos ídolos que buscan tal obediencia a su maldad. Entre estas deidades, la Biblia habla de Baal. Así se conocía entre los habitantes de Canaán, pero sus orígenes se remontan a los dioses oscuros de Babilonia y afectan al pueblo de Dios tal como lo hacen hoy. ¿Por qué nos afectan hoy? Pues hay varias razones. Porque lo que ofrecía el pueblo a estos dioses se le ofrecía para pedir progreso. Y hoy muchas prácticas nuestras las hacemos para obtener dinero y por la codicia que nos rige. Y la palabra nos alerta también que esto se avivará en los últimos tiempos, y también se nos dice que justamente el avivamiento de esas deidades, que lo voy a demostrar ahorita con lujo de señales, es lo que funciona como apostasía. Entonces, habíamos dicho antes que para entender la apostasía teníamos que entender los espíritus engañadores que hay detrás, y que justamente la apostasía es la antesala del anticristo, y en un primer video les expliqué cómo se movía en toda esta apostasía el espíritu de lo que la Biblia llama el anticristo. Ahora, lo que resulta muy interesante es que hay unos capítulos que son claves en la Biblia donde se nos explica cómo opera todo este mundo de las tinieblas. Y para ello es importantísimo entender el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 del libro de Daniel y el capítulo 13 de Apocalipsis. Voy a poner aquí una imagen para que ustedes la observen de Daniel 2. Esta es la imagen que soñó Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y el que interpretó el sueño fue el profeta Daniel, ¿sí? Y él soñó con una imagen que tipifica los imperios que sucederían a Babilonia, ¿sí? Es decir, primero estaría imperio babilónico, luego el medo persa, luego los griegos y luego los romanos, y de alguna manera la historia que nos compete a nosotros es una historia que siguió el curso de lo que él vio. Es decir, en esa medida ese sueño fue profético, ¿no? Pero lo interesante es que nosotros en este momento estamos en el último periodo, que es el periodo de Roma, y concretamente el periodo de los pies. Pero yo no voy a entrar en esa explicación en este momento, solamente decirles que ese es el periodo que nos compete. Pero para lo que nos interesa ahora, yo quiero que entendamos algo, y es que ya en el capítulo 7 aparecen estos imperios que se soñó Nabucodonosor, pero con formas muy específicas, ¿sí? Allí están esas formas. Si ustedes lo leen, yo le pido por favor que usted tenga a mano su Biblia en el capítulo 7. Yo no voy a ser súper específica porque quiero que usted también lea la palabra, pero quiero decirle que si lee, dice que están presentadas estas imágenes en forma de león, de oso, de leopardo, ¿sí? Y estas figuras de animales, interesantemente, aparecen en el libro de Daniel. Ahora, les cuento un poquito cómo fue que llegué acá, porque resulta que yo estaba dando un curso introductorio sobre el Apocalipsis, que lo damos dentro de Logos y Rema, y me pregunté, ¿por qué en Apocalipsis 13, voy a leerlo, por qué en Apocalipsis 13 aparecen estas figuras que vio Daniel?
si ya esos imperios no existen? Porque dice, mire, dice lo siguiente. Estoy en Apocalipsis 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y esa bestia, dicen los teólogos, que se refiere al anticristo. La pregunta que me hice fue, ¿por qué aparece el anticristo con estas imágenes que vio Daniel si se supone que esos imperios ya no existen? Y obtuve una sola respuesta, y es que efectivamente los imperios ya no existen, pero las deidades que se movían allí, sí. Entonces me puse a investigar un poquito más. A los que son curiosos les diré que una de las fuentes que tuve fue el tomo 1 de Mircea Eliade, de Historia de las Religiones, donde él profundiza bastante en la manera cómo se podía comprender Baal y Moloch y Astarot, y cómo esas mismas deidades que surgieron en Babilonia, óigame bien, aparecían entre los medopersas, aparecían entre los griegos y aparecen hoy. Entonces, volviendo al punto, surge otra pregunta. ¿Cómo pasaron hasta nuestros días y cómo operan hoy? Porque hoy están operando. Hoy dentro del pueblo de Dios hay brotes de apostasía, ya lo he dicho, lo he súper repetido, porque cuando nos desviamos del sentido central del Evangelio levantamos ídolos. Es decir, seguimos a un Dios que, si nos detenemos a examinar, no es el de la Biblia, ¿no? Lo que puedo decir, que es lo que voy a desarrollar en el próximo video, es algo simple. Hoy tienen nuevos repajes, pero están operando como operaron en el momento en que vivía el rey Salomón. Entonces voy a profundizar un poco más sobre Baal y el tema de la prosperidad. No te pierdas el próximo video.